Continuemos viendo ejemplos de la regla de la cadena. Recuerden que la regla de la cadena la utilizamos para encontrar la derivada de la composición de funciones y la regla de la cadena nos dice que la derivada de una composición de funciones es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. O sea, la derivada de f con g de x es la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Este ejemplo nos dice, halle todos los puntos donde la gráfica de la función f de x igual a 2 seno de x más seno cuadrado de x tiene tangentes horizontales. Bueno, primero que nada, recuerden que para que la tangente sea horizontal, pues entonces, o sea, la recta es horizontal, quiere decir que la pendiente de esa recta tiene que ser 0 y la pendiente de una recta tangente no es otra cosa que la derivada de esa función en el punto. Así que lo que estamos buscando son los puntos donde la derivada de esta función f es 0. Y por lo tanto, buscamos cuánto es la derivada de f. La derivada de f va a ser la derivada de 2 seno de x más seno cuadrado de x. La derivada de 2 seno de x es la derivada de 2. La derivada de 2 seno de x es 2 veces la derivada de seno de x, que sería 2 veces coseno de x, más seno cuadrado de x, si quieren lo podemos ver como seno de x al cuadrado. La derivada de eso va a ser 2 veces seno de x a la 2 menos 1, que es 1, seno de x, por la derivada de seno de x, que es coseno de x. ¿Sí? Aquí aplicamos la regla de la cadena. Si se fijan, entonces tenemos coseno de x aquí en este primer término y coseno de x acá en el segundo término. De hecho, también tenemos el 2 que lo podemos factorizar y nos quedaría, si factorizamos 2 coseno de x aquí y 2 coseno de x acá, en este primer factor nos queda 1, en el segundo factor nos queda entonces seno de x. Y entonces tenemos por acá 2 coseno de x por 1 más seno de x. Por lo tanto, obviamente, si queremos saber cuándo esto es 0, obviamente este producto 2 nunca es 0, o sea que coseno de x tiene que ser 0 o 1 más seno de x tiene que ser 0. Si coseno de x es 0, pues entonces tenemos por acá que x tiene que ser un múltiplo impar de pi medio, o sea, en pi medio, en 3 pi medio, en 5 pi medio, y para el otro lado, negativo pi medio, negativo 3 pi medio, negativo 5 pi medio, etcétera. Por este otro lado, tenemos entonces que seno de x tiene que ser igual a negativo 1, y sabemos que seno de x es igual a negativo 1 en x igual a 3 pi medio, o sea que ya lo habíamos recogido acá cuando coseno es 0 y nuestra respuesta entonces será en los múltiplos impares de pi medio. Este ejemplo dice, una masa está pegada a un resorte vertical y tiene función de posición dada por y de t, ¿verdad? Y como nos dice que es un resorte que está en posición vertical, pues nos da la función en términos de y de t es a por seno de omega t. Aquí, por supuesto, a es una constante, omega es una constante, la única variable aquí es t, que presumo que está dependiendo del tiempo, ¿verdad? Donde a es la amplitud de las oscilaciones que tiene este resorte y omega es una constante. La pregunta es, halle la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Recuerden que la velocidad es la derivada de la función de posición. La función de posición en este caso es a por seno de omega t. Así que la derivada es la velocidad, la primera derivada, que sería la derivada de a por seno de omega t, sería a por la derivada de seno de omega t, que esto es una composición de seno de t por omega t, y sería la derivada de seno, que es coseno, evaluada en omega t, por la derivada de omega t, que es omega. O sea que tenemos a por omega por coseno de omega t. Esa es la velocidad de esa masa que está pegada al resorte vertical, de acuerdo a esta relación que nos dan acá. La aceleración, que también nos está pidiendo en función del tiempo, la aceleración es la derivada de la función de velocidad, que si quieren sería la segunda derivada de la función de posición. Así que tenemos que buscar la derivada de la función de velocidad que acabamos de conseguir. A por omega, recuerden que es una constante, y aquí tenemos la derivada de coseno de omega t, va a ser negativo seno de omega t por la derivada de omega t, que es omega. Así que vamos a tener omega por omega aquí, es omega cuadrado. La función de aceleración es negativo a por omega cuadrado por seno de omega t.
La segunda parte nos dice, demuestre que la aceleración de esta masa es proporcional a su desplazamiento. Recuerden que dos funciones o dos variables son proporcionales si existe una constante tal que la relaciona, tal que una variable es esa constante por la otra variable. Y como nos están pidiendo demostrar que la aceleración es proporcional al desplazamiento, pues vamos a ver, recuerden que la aceleración lo acabamos de encontrar, es negativo a omega cuadrado por seno de omega t, y el desplazamiento, la función de desplazamiento nos la dieron, con eso fue que empezamos, es a por seno de omega t. Y fíjense que aquí tenemos a seno de omega t, así que si factorizamos el negativo omega cuadrado, tenemos acá negativo omega cuadrado por a seno de omega t, pero a seno de omega t es precisamente y de t, que es la función de desplazamiento, y como omega es constante, pues entonces el negativo del cuadrado de omega también va a ser constante, por lo tanto, esta constante que asocia a la aceleración y el desplazamiento nos dice que estas dos funciones son proporcionales, como nos estaba pidiendo demostrar el ejercicio. Acá nos dice, demuestra que la velocidad llega a su máximo cuando la aceleración es cero. Habíamos calculado la velocidad a ser a por omega por coseno de omega t. Por supuesto, esto va a ser máximo cuando coseno de omega t, que oscila entre negativo 1 y 1, cuando esto sea 1. Así que coseno de omega t es 1 en los múltiplos pares de pi, o sea, en 0, en 2pi, en 4pi, en 6pi, y por el otro lado negativo 2pi, negativo 4pi, etcétera. Y como queremos saber cuánto esté, pues t va a ser 2npi por omega. Recuerden que n aquí es un entero, ¿sí? Y tenemos entonces como la aceleración es negativo a omega cuadrado seno de omega t. Si lo evaluamos en este punto, 2npi entre omega, fíjense que acá sustituimos t igual a eso, las omegas se cancelan y nos queda 2npi, pero seno en los múltiplos enteros de pi es 0, así que tenemos que la aceleración es 0 en ese punto, que era lo que queríamos demostrar. Acá nos dice, halle la segunda derivada de y igual a x por e a la cx. Recuerden que para encontrar la segunda derivada tenemos que encontrar la primera derivada, porque la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Así que nos damos a la tarea de encontrar esa segunda derivada, que sería y', encontramos la primera. Para encontrar la segunda, la derivada de la primera, tenemos que utilizar aquí primero la regla del producto, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Aquí lo tenemos, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bueno, al revés de lo que dije, pero entonces aquí tenemos e a la cx, y para buscar esta derivada que está aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, así que tenemos x por la derivada de e a la cx, que es e a la cx por la derivada de cx, que es c, así que tenemos c por e a la cx, más la derivada de x, que es 1, por e a la cx. Así que tenemos por aquí, si recogemos el e a la cx, acá en este primer término nos sobrevive xc, y en el segundo término nos sobrevive 1. Así que tenemos xc más 1 por e a la cx. Recuerden que la variable aquí es x, c para todos los efectos prácticos es una constante. Así que para encontrar la segunda derivada, buscamos la derivada de esta primera derivada, que sería la derivada de xc más 1 por e a la cx. Y esto es un producto, así que tenemos el primero, xc más 1 por la derivada de e a la cx, la derivada del segundo más el segundo, e a la cx por la derivada del primero, la derivada de xc más 1. La derivada de xc más 1, la derivada de 1 es 0, y la derivada de xc pues es c. Y por acá tenemos entonces la derivada de e a la cx, si quieren ya la habían buscado por acá, la derivada de e a la cx es la derivada es e a la cx por la derivada de cx, que es c. Así que nos queda por acá xc más c por c a la por c por e a la cx más c por e a la cx. Y si quieren pueden factorizar el e a la cx y pueden simplificar lo que nos quede acá adentro.